Infierno. Prólogo. Esperando que este libro sirva como el pan de vida que conduzca a infinidad de almas al bellísimo reino de los cielos, haciéndoles ver y comprender el amor de Dios, quien quiere que todos reciban la salvación. Hoy en día, cuando las personas escuchan acerca del cielo y del infierno, la mayoría de ellas responde negativamente, alegando, ¿cómo puedo creer en tales cosas en esta época en la que vivimos en una sociedad y civilización científica? O preguntan, ¿acaso alguien alguna vez ha estado en el cielo o en el infierno? ¿O solo podremos saber de estas cosas después de la muerte? De antemano usted debe saber que hay vida después de la muerte. Será demasiado tarde saberlo en el momento en que exhale su último suspiro. Luego del último aliento en este mundo, nunca más tendrá otra oportunidad de vivir otra vez. Solo esperará el juicio de Dios, por el cual cosechará lo que haya sembrado en este mundo. A través de la Biblia, Dios ya nos ha revelado el camino de la salvación. Igualmente, nos ha dado a conocer la existencia del cielo y del infierno, y que habrá un juicio que se llevará a cabo conforme a su palabra. Dios ha manifestado portentosas obras producto de su innegable poder a través de muchos profetas en el Antiguo Testamento y por medio de Jesús. Incluso hoy, Dios prueba que está vivo y que la Biblia es verdadera al manifestar milagros, señales, y otras maravillosas obras de su poder mencionadas en la Biblia, efectuadas por sus más leales y fieles siervos. A pesar de esta irrefutable evidencia de su obrar y poder, aún así, sin embargo, hay quienes no creen. Por tanto, Dios ha revelado a sus hijos el cielo y el infierno, y les ha dado la valentía para dar testimonio a todo el mundo de lo que han visto. El Dios de amor también me reveló, de manera muy detallada, el cielo y el infierno, y me instó a proclamar el mensaje de salvación al mundo entero, ya que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Cuando prediqué estos mensajes acerca de las aterradoras y repulsivas escenas en el Hades y en el infierno, vi a gran parte de mi congregación estremecerse de angustia y estallar en lágrimas por las almas que estaban sufriendo esos terribles y crueles castigos en el Hades. Las almas no salvas permanecen en el Hades solamente hasta que se realice el juicio del gran trono blanco. Después del juicio, estas almas irán al lago de fuego o al lago de azufre. Los tormentos en el lago de fuego o en el lago de azufre son mucho más severos de los que se sufren en el Hades. Estoy escribiendo lo que Dios me ha revelado a través del Espíritu Santo basado en la palabra de Dios en la Biblia. Este libro puede considerarse un mensaje de amor sincero de parte de nuestro Dios Padre, quien desea salvar del pecado al mayor número de almas que les sea posible, advirtiéndoles con antelación del eterno sufrimiento y desdicha que se padece en el infierno. Dios ha dado a su único Hijo para morir en la cruz, y así salvar a toda la humanidad. Además, desea hacer todo lo posible para evitar que incluso una sola alma vaya a ese espantoso y terrible lugar que es el infierno. Dios considera un alma más valiosa que el mundo entero y, por lo tanto, se deleita y se complace en extremo, y celebra junto con las huestes celestiales y los ángeles cuando un pecador se arrepiente y es salvo por fe. Toda la gloria y las gracias sean para Dios, quien me ha guiado a publicar este libro. Espero que, a través de su lectura, usted llegue a comprender el corazón de Dios, quien no quiere que ni un alma se pierda en el infierno, y que del mismo modo logre alcanzar la verdadera fe. Igualmente, le animo a proclamar valiente y diligentemente el Evangelio de salvación y de santidad a toda alma que vaya rumbo al infierno. Permítanme, asimismo, expresar mi profundo agradecimiento a la casa editorial Urim Books y a todo su personal, en especial a Geun Sam-bin, directora del departamento editorial. Espero que todos aquellos que tengan la oportunidad de leer este libro, lleguen a darse cuenta del hecho que, indudablemente, hay una vida eterna después de la muerte y del juicio, y que entendiendo esto, alcancen la perfecta salvación. Gerald Lee. Prefacio. Oro a Dios para que infinidad de almas puedan comprender la miseria del infierno, se arrepientan, se vuelvan del camino que los conduce a la muerte, y lleguen a ser salvos. El Espíritu Santo guió al reverendo Dr. Gerald Lee, pastor principal de la Iglesia Manmin, a discernir acerca de la vida después de la muerte y de lo horrendo del infierno. Hemos recopilado sus mensajes, y hoy tenemos el honor de publicar el libro Infierno, cuyo propósito es hacer que el mayor número de personas lleguen a saber,
con claridad y exactitud, del infierno. Doy toda la gloria y el agradecimiento a Dios. Actualmente, muchas personas tienen curiosidad por saber si hay vida después de la muerte. Sin embargo, resulta imposible que obtengamos alguna respuesta concreta debido a la limitada capacidad del ser humano. Este libro es una descripción vívida y completa del infierno, el cual ya nos ha sido parcialmente revelado en la Biblia. Esta obra consta de 9 capítulos. El capítulo 1 titulado, ¿Existe en realidad el cielo y el infierno?, describe la estructura general del cielo y del infierno. A través de la parábola del hombre rico y del mendigo Lázaro en Lucas 16, se explica el alto sepulcro, lugar donde las almas salvas desde el tiempo del Antiguo Testamento han estado esperando, y el Hades, donde las almas no salvas son atormentadas hasta el gran juicio. En el capítulo 2, la salvación para aquellos que nunca escucharon el Evangelio, se habla del juicio de conciencia. También se mencionan los criterios específicos de juicio citando numerosos casos como por ejemplo, de fetos no nacidos a causa del aborto inducido o del aborto involuntario, de niños menores de 5 años de edad, y de niños mayores de 6 años hasta la preadolescencia. El capítulo 3, el Hades y la identidad de los mensajeros del infierno, proporciona más detalles sobre el lugar de espera en el Hades. Las almas, después de la muerte, permanecen durante 3 días en este lugar de espera en el Hades, y luego son enviadas a diferentes partes en el Hades, de acuerdo a la gravedad de sus pecados, y allí son cruelmente atormentadas hasta el juicio del gran trono blanco. También se explica la identidad de los espíritus malignos que gobiernan el Hades. El capítulo 4, Castigos en el Hades a los niños no salvos, menciona que incluso algunos niños inmaduros que no han sido capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo no reciben salvación. Diversos tipos de sanciones son categorizadas por edades, para los fetos y lactantes, bebés, niños de 3 a 5 años, y niños de 6 hasta los 12 años de edad. El capítulo 5, el tormento para aquellos que mueren después de los años de pubertad, explica las penalidades aplicadas a los que tienen una edad mayor a la adolescencia. Los castigos para cualquiera que tenga aproximadamente 13 años, se dividen en 4 niveles de acuerdo a la gravedad de sus pecados. Mientras más grave sea el pecado, mayor será el tormento. El capítulo 6, Castigos por blasfemar contra el Espíritu Santo, recuerda al lector que tal como se menciona en la Biblia, hay ciertos pecados imperdonables, de los cuales uno no puede arrepentirse. Este capítulo también describe diversas clases de tormentos citando ejemplos detallados. El capítulo 7, Salvación durante la Gran Tribulación, nos advierte que estamos viviendo los días finales y la venida del Señor está muy cerca. Este capítulo explica detalladamente lo que ocurrirá en el momento de la venida de Cristo, y que las personas que se quedaron durante la tribulación solamente podrán recibir salvación a través del martirio. También le anima a que se prepare como la hermosa novia del Señor Jesús de modo que participe en el banquete de bodas de 7 años, y para que no se quede después del rapto. El capítulo 8, Castigos en el infierno después del gran juicio, da más detalles sobre el juicio al final del milenio, de cómo las almas no salvas serán llevadas del Hades al infierno, de las varias clases de castigos que recibirán, y del destino de los espíritus malignos así como de sus castigos. El capítulo 9, ¿por qué tuvo el Dios de amor que crear el infierno? Explica el abundante e inmenso amor de Dios, el cual fue demostrado a través del sacrificio de su único y amado Hijo. El último capítulo explica en detalle por qué el Dios de amor tuvo que crear el infierno. Este libro también le anima a comprender el amor de Dios, el cual quiere que todas las almas reciban la salvación y mantenga una fe viva. Infierno concluye instándole a llevar a tantas almas como sea posible al camino de la salvación. Dios está lleno de misericordia y compasión, y de amor mismo. Hoy, como el corazón de un padre que espera a que su hijo pródigo regrese, Dios está esperando con ansias que todas las almas perdidas se aparten del pecado y reciban la salvación. Por lo tanto, de todo corazón espero que muchísimas almas alrededor del mundo comprendan que este infierno lleno de miseria realmente existe, y regresen a Dios pronto. También honren el nombre de Jesucristo para que todos los creyentes en el Señor puedan mantenerse alerta y despiertos, y guiar al cielo a tantas personas como sea posible. Geum Sam Bin, directora de la casa editorial. Capítulo 1.
¿Existe en realidad el cielo y el infierno? 1. El cielo y el infierno con toda seguridad existen. 2. La parábola del hombre rico y de Lázaro el mendigo. 3. La estructura del cielo y del infierno. 4. El alto sepulcro y el paraíso. 5. El Hades, un lugar de espera previo al infierno. Lucas 16, 22 a 31. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. La mayoría de las personas alrededor nuestro tienen miedo a la muerte, y viven en temor y ansiedad de perder la vida. Sin embargo, no buscan a Dios porque no creen que haya vida después de la muerte. Por otra parte, mucha gente que profesa su fe en Cristo también parece no llevar una vida correcta en la fe. Debido a su insensatez, la gente duda y no cree en la vida más allá de la muerte, aunque Dios ya nos ha revelado en la Biblia acerca de esta vida, y del cielo y del infierno. La vida que viene después de la muerte corresponde a un mundo espiritual invisible. Por eso, la gente no lo puede entender a no ser que Dios se lo revele. Como señala repetidamente la Biblia, ciertamente el cielo y el infierno existen. Por eso, Dios está mostrando el cielo y el infierno a numerosas personas alrededor del mundo y permite que lo divulguen a todo rincón de la tierra. Con toda certeza el cielo y el infierno existen. El cielo es un lugar hermoso y fascinante, mientras que el infierno es sombrío y más miserable de lo que se pueda imaginar. Le insto encarecidamente a creer en la existencia de la vida más allá de la muerte. De usted depende si va al cielo o al infierno. Si no quiere ir al infierno, debería arrepentirse de todos sus pecados ahora mismo y aceptar a Jesucristo. Con toda seguridad el infierno existe. Es donde la gente sufre eternamente con fuego. También es cierto que el cielo existe. El cielo puede ser su hogar para siempre. A partir del mes de mayo de 1984, el Dios de amor me ha venido revelando acerca del cielo. También, desde marzo del 2000, empezó a hablarme detalladamente sobre el infierno. Me pidió que difundiera al mundo entero lo que había aprendido del cielo y del infierno, para que ni una sola alma fuera castigada en el lago de fuego o en el lago de azufre ardiendo. Recuerdo que, en una ocasión, Dios me mostró un alma que estaba sufriendo y lamentándose de remordimiento en el Hades, donde esperan en agonía todos aquellos destinados a ir al infierno. Esa persona en vida rehusó aceptar al Señor, a pesar que muchas veces tuvo la oportunidad de oír el Evangelio, y al final, luego de morir acabó en el infierno. La siguiente es su confesión. Cuento los días. Cuento y cuento, pero nunca acaban, si tan solo hubiera aceptado a Jesucristo cuando me hablaron de Él. ¿Qué haré ahora? Ahora no sirve de nada arrepentirme. No sé qué hacer en este momento. Quiero dejar de sufrir, pero no sé qué hacer. Cuento los días. 1, 2, 3 días. A ver si pasan más rápido, pero, aunque los cuente, sé que es inútil. Mi corazón está destrozado. Pero, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo puedo librarme de este inmenso dolor? ¿Qué haré, oh alma mía? ¿Cómo puedo soportar este sufrimiento?
1 del cielo y el infierno con toda seguridad existen. Hebreos 9, 27 cita, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos los hombres y mujeres están destinados a morir, y después de exhalar el último aliento irán luego del juicio ya sea al cielo o al infierno. Dios es amor, y por eso, Él quiere que todos vayan al cielo. Dios preparó a Jesucristo antes que el mundo empezara y abrió el camino de la salvación al ser humano, cuando llegó el momento determinado por Él. Dios no quiere que ni una sola alma caiga en el infierno. Romanos 5, 7 a 8 señala, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, Dios demostró su amor para con nosotros al darnos incondicionalmente a su único Hijo. La puerta de la salvación está ahora abierta, de par en par, para que cualquier persona que acepte a Jesucristo como su Salvador personal, sea salvo y entre al cielo. Sin embargo, la mayoría no tiene el menor interés en el cielo o en el infierno, aunque escuchen acerca de ello. Además, algunos incluso molestan y hostigan a los que predican el Evangelio. Sin embargo, lo más triste es que algunos que dicen creer en Dios todavía aman al mundo y viven en pecado, porque en realidad no tienen la esperanza por el reino de los cielos o no tienen ningún temor de ir al infierno. Por los testimonios de personas y por la Biblia. El mundo espiritual en realidad existe, y en él se encuentran el cielo y el infierno. La Biblia menciona muchas veces la existencia del cielo y del infierno. Aquellos que han ido en espíritu al cielo o al infierno también testifican de ello. Por ejemplo, en la Biblia, Dios nos describe lo horrible que es el infierno para que, de esa forma, nos esforcemos por obtener la vida eterna en el cielo y no caer en el infierno después de morir. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Marcos 9, 43 a 49. Aquellos que han visto el infierno testifican lo mismo que la Biblia menciona. En el infierno, el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego. Es tan claro como el cristal que después de la muerte hay un cielo y un infierno como está escrito en la Biblia. Por lo tanto, debería esforzarse por ir al cielo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo que en realidad el cielo y el infierno sí existen. No debería lamentarse como esa alma en el Hades que se ha mencionado anteriormente, sufriendo eternamente porque rehusó aceptar al Señor a pesar de las muchas oportunidades en las que escuchó el Evangelio. En Juan 14, 11 a 12 Jesús nos dice: Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted podrá reconocer a un siervo de Dios por las poderosas obras que efectúa, que van más allá de la capacidad humana, y también porque su mensaje está basado en la verdadera palabra de Dios. Cada vez que llevo a cabo cruzadas internacionales por todo el mundo, yo predico a Jesucristo, manifestando las obras del poder del Dios vivo. Cuando oro en el nombre de Jesucristo, innumerables personas creen y son salvas por las asombrosas manifestaciones del poder de Dios. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos se levantan, los muertos reviven, y cosas parecidas. De este modo, Dios me ha usado para manifestar sus poderosas obras. También me ha revelado en detalle del cielo y del infierno, y ha permitido que lo proclame a todo el mundo con el propósito de salvar a la mayor cantidad de almas posible. Hoy en día,
Mucha gente tiene curiosidad si hay vida después de la muerte, es decir, si existe el mundo espiritual. Sin embargo, es imposible conocer claramente sobre este mundo espiritual solo con el entendimiento humano. Podrá conocerlo parcialmente por medio de la Biblia. No obstante, podrá claramente entenderlo solamente si Dios se lo revela por medio del Espíritu Santo, quien escudriña todas las cosas, incluso lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Espero que llegue a creer completamente la descripción que hago del infierno basado en los versículos de la Biblia, porque Dios mismo me lo ha revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué se debe anunciar el juicio de Dios y el castigo en el infierno? Cuando predico acerca del infierno, los que tienen fe y están llenos del Espíritu Santo lo escuchan sin ningún temor. En cambio, hay quienes ponen sus rostros rígidos de tensión y sus usuales respuestas afirmativas como amén o sí se diluyen poco a poco durante el mensaje. En el peor de los casos, los que tienen una fe débil dejan de venir a los servicios de adoración e incluso se van de la iglesia por temor, en vez de reafirmar su fe con la esperanza de ir al cielo. No obstante, tengo que enseñar acerca del infierno porque conozco el corazón de Dios. Dios se aflige por los que van rumbo al infierno, los que todavía viven en la oscuridad, y se comprometen con el mundo, aun cuando algunos de ellos profesan de labios su fe en Jesucristo. Por tanto, hablaré del infierno en detalle para que así los hijos de Dios permanezcan en la luz, y se alejen de las tinieblas. Dios quiere que sus hijos se arrepientan y vayan al cielo aun cuando puedan sentir temor o contrariedad al escuchar del juicio de Dios y del castigo en el infierno. 2. La parábola del hombre rico y de Lázaro el mendigo. En Lucas 16, 19-31, vemos que tanto el hombre rico como Lázaro, el mendigo, luego de morir, ambos fueron al sepulcro. Las condiciones y situación del lugar en el que cada hombre iba a vivir de allí en adelante eran completamente diferentes. El hombre rico estaba en gran tormento en medio de fuego, mientras que Lázaro estaba junto a Abraham, y había una gran cima entre ellos. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el juicio de Dios se ejecutaba de acuerdo a la ley que Dios le había dado a Moisés. Por una parte, el hombre rico recibió el castigo de fuego eterno porque no había creído en Dios, aunque vivió con gran lujo en este mundo. Por otra parte, el mendigo Lázaro pudo disfrutar de paz y descanso eterno porque había creído en Dios, aunque durante su vida en esta tierra su cuerpo estuviera cubierto de llagas y pasara hambre, ansiando incluso comer lo que caía de la mesa del hombre rico. La vida después de la muerte se determina por el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos a los padres de la fe, como Jacob y Job, diciendo que después de morir irían al Seol, Génesis 37 horas y 35 minutos, Job 7:9. Coré, y todos los hombres que se levantaron contra Moisés, descendieron vivos al Seol, por la ira de Dios, Números 16:33. En el Antiguo Testamento también se menciona el Hades, o las partes más bajas del Hades. Esto es porque el sepulcro está dividido en dos partes, el alto sepulcro que pertenece al cielo y el Hades que pertenece al infierno. De este modo, se sabe que los padres de la fe, como Jacob y Job y el mendigo Lázaro, fueron al alto sepulcro que pertenece al cielo, mientras que Coré y el hombre rico fueron al Hades que pertenece al infierno. De igual forma, podemos afirmar que hay vida más allá de la muerte, y que todo ser humano irá sea al cielo o al infierno conforme al juicio de Dios. Le insto encarecidamente a creer en Dios para que sea librado del infierno. 3. La estructura del cielo y del infierno. La Biblia usa varios nombres para referirse al cielo o al infierno. De hecho, podrá darse cuenta que el cielo y el infierno no están localizados en el mismo lugar. En otras palabras, al cielo se le llama también el alto sepulcro, paraíso, o la Nueva Jerusalén. Esto se debe a que el reino de los cielos, donde permanecen las almas salvas, está clasificado y dividido en diferentes áreas. Como ya expliqué en las prédicas y en los libros, la medida de fe, y cielo 1, y cielo 2, en la Nueva Jerusalén usted podrá estar más cerca del trono de Dios de acuerdo a la medida en que recobre la imagen perdida de Dios Padre. Asimismo, podrá ir al tercer reino, al segundo reino, o al primer reino de los cielos de acuerdo a la medida de su fe. Los que tienen la fe solo para ser salvos podrán entrar al paraíso.
El lugar o espacio donde residen las almas no salvas o espíritus malvados también se menciona en la Biblia como Hades, el lago de fuego, el lago de azufre ardiente, o el abismo, el foso sin fin. Al igual que el cielo está dividido en varios espacios, el infierno también está dividido en diversos lugares, porque el lugar en donde permanecerá cada alma es diferente de acuerdo a la medida de la maldad de sus acciones en este mundo. La estructura del cielo y del infierno. Para entender mejor la estructura del cielo y del infierno, imagínese la forma de un diamante. Si esa figura se corta en dos, nos da un triángulo, y un triángulo hacia abajo. Supongamos que el triángulo superior representa el cielo y el triángulo hacia abajo representa el infierno. La parte más alta del triángulo superior corresponde a la Nueva Jerusalén, mientras que la parte más baja al Alto Sepulcro. En otras palabras, por encima del Alto Sepulcro está el paraíso, el primer reino, el segundo reino, el tercer reino de los cielos, y la Nueva Jerusalén. No obstante, no debería pensar en diferentes reinos como el primer, segundo o tercer piso de un edificio en este mundo. En el reino espiritual, es imposible trazar una línea para separar un espacio o definir la forma de un área, como se hace en este mundo. Lo estoy explicando de esta manera para que puedan entender más claramente la estructura del cielo y del infierno. En el triángulo superior, el vértice corresponde a la Nueva Jerusalén, mientras que la parte inferior al Alto Sepulcro. En otras palabras, mientras más arriba del triángulo pueda llegar, se hallará en un mejor reino de los cielos. En la otra figura, del triángulo invertido, la parte más alta y más ancha representa el Hades. Mientras más cerca del fondo llegue, se aproximará a la parte más profunda del infierno. El abismo mencionado en los libros de Lucas y Apocalipsis se refiere a la parte más profunda del infierno. En el triángulo superior, el área se hace más pequeña a medida que se sube de la parte más ancha hacia la más alta, es decir, del paraíso a la Nueva Jerusalén. Esta figura nos muestra que el número de almas que entran a la Nueva Jerusalén es relativamente menor, comparado con los que van al paraíso, al primer o al segundo reino de los cielos. Esto es porque solo aquellos que alcancen la santidad y perfección santificando sus corazones y teniendo un corazón semejante al de Dios Padre, podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Como podrá apreciar en el triángulo invertido, relativamente menos personas van a la parte más profunda del infierno, porque solo aquellos cuyas conciencias han sido cauterizadas y han cometido las peores maldades serán arrojados a ese lugar. Un mayor número de almas que han cometido pecados relativamente leves irán a la parte superior o más ancha del infierno. De este modo, podemos imaginarnos que el cielo y el infierno tienen la forma de un diamante. Sin embargo, eso no quiere decir que el cielo tenga literalmente la forma de un triángulo o que el infierno tenga la forma de un triángulo invertido. Una gran cima entre el cielo y el infierno. Hay una gran cima entre el triángulo superior, el cielo, y el triángulo invertido, el infierno. El cielo no se encuentra al lado del infierno, sino a una distancia mayor de la que puede imaginar. Dios ha puesto una línea de demarcación muy clara, de tal forma que las almas que están tanto en el cielo como en el infierno no pueden ir de un lado al otro. Solamente en casos muy especiales permitidos por Dios, es posible que se puedan ver y hablar entre ellos, como es el caso del hombre rico y Abraham. Entre los dos triángulos, hay una gran cima. Las almas no pueden ir y venir del cielo al infierno, ni viceversa. Sin embargo, si Dios lo permite, los que están en el cielo y en el infierno podrán verse, oírse y hablar entre ellos en espíritu a pesar de la distancia. Tal vez pueda entender esto más fácilmente si piensa en la forma como nos comunicamos con otras personas, desde cualquier parte del mundo, por teléfono o incluso, cara a cara, usando pantallas, vía satélite, gracias al rápido avance y desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Aunque había una gran cima entre el cielo y el infierno, el hombre rico pudo ver a Lázaro descansando en el seno de Abraham y hablar con Abraham en espíritu con el consentimiento de Dios. 4. El Alto Sepulcro y el Paraíso. Para ser más exacto, el Alto Sepulcro no es parte del cielo, pero puede decirse que pertenece al cielo, mientras que el Hades es parte del infierno. La función del Alto Sepulcro desde el Antiguo Testamento ha variado. El Alto Sepulcro en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, los salvos esperaban en el alto sepulcro. Abraham, el padre de la fe, estaba a cargo del alto sepulcro. Por eso, la Biblia menciona que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Sin embargo, desde la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, las almas salvas ya no están más en el seno de Abraham, sino en el paraíso con el Señor. Por eso, Jesús dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», a uno de los ladrones que se arrepintió y aceptó a Jesús como su Salvador cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Lucas 23:43. Después de su crucifixión, ¿fue Jesús inmediatamente al paraíso? Primera de Pedro 3:19 nos dice que, él, Jesús, cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. De este versículo, se puede inferir que Jesús predicó el Evangelio a todas las almas que iban a ser salvas, que estaban esperando en el alto sepulcro. Me referiré a esto más detalladamente en el capítulo 2. Jesús, quien había predicado el Evangelio por 3 días en el alto sepulcro, al resucitar y ascender al cielo, dio a las almas que iban a ser salvas al paraíso. Hoy, Jesús está preparando una morada para nosotros en el cielo como dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros», Juan 14:2. El paraíso en los tiempos del Nuevo Testamento. Después que Jesús abriera la puerta de la salvación, las almas salvas ya no están más en el alto sepulcro. Estas almas habitan en las afueras del paraíso, el lugar de espera en el cielo, hasta que finalice el cultivo del ser humano. Y luego, después del juicio del gran trono blanco, cada una de ellas entrará a su morada en el cielo de acuerdo a su medida de fe y vivirá allí por siempre. Todas las almas salvas han estado esperando en el paraíso desde el Nuevo Testamento. Algunos podrían preguntarse si es posible que tantas personas vivan en el paraíso porque infinidad de personas han nacido desde Adán. Tal vez me digan, reverendo Lee, ¿cómo es posible que tanta gente viva en el paraíso? Por más grande que sea, es difícil que toda esa gente viva junta ahí. El sistema solar al cual pertenece la Tierra es solo una partícula de arena comparada con una galaxia. ¿Puede, entonces, imaginarse lo grande que es una galaxia? Sin embargo, una galaxia es solo una partícula de arena comparada con todo el universo. ¿Puede, entonces, imaginarse lo grande que es todo el universo? Además, el universo en el que vivimos es solo uno de los muchos universos que existen, y la inmensidad de todo este universo va más allá de nuestra imaginación. Por lo tanto, si le es imposible entender lo vasto del universo físico, ¿cómo le será posible, entonces, entender la inmensidad del cielo en el reino espiritual? El mismo paraíso es tan grande que no lo podemos imaginar. La distancia que hay entre el límite del paraíso y el lugar más cercano, en el primer reino de los cielos, es inconmensurable. ¿Podría, entonces, imaginarse lo inmenso que es el paraíso? Las almas adquieren conocimiento espiritual en el paraíso. Aunque el paraíso es el lugar de espera previo al cielo, no es incómodo ni aburrido. Es tan hermoso que no puede ser comparado con el más bello paisaje de este mundo. Las almas que esperan en el paraíso adquieren conocimiento espiritual de los profetas. Aprenden de Dios y del cielo, de las leyes espirituales, y de otros principios espirituales necesarios. No hay límite al conocimiento espiritual. Estudiar allí es totalmente diferente a hacerlo en este mundo. No es difícil ni aburrido. Mientras más se aprende, más gracia y gozo se recibe. Aquellos que son puros y mansos de corazón, por la comunión que tienen con Dios, incluso en este mundo, llegan a tener considerable conocimiento espiritual. Usted también podrá entender muchas cosas por revelación del Espíritu Santo cuando vea las diversas situaciones y circunstancias con ojos espirituales. Podrá experimentar el poder de Dios, incluso ahora, porque entenderá, en la medida en que circuncide su corazón, las leyes espirituales que rigen la fe y la forma como Dios responde a sus oraciones. Qué feliz y lleno de satisfacción se siente cuando aprende estos principios espirituales y los experimenta en su vida. Imagínese lo feliz y gozoso que estará cuando aprenda, con mayor profanidad, estos principios espirituales en el paraíso, que es parte del reino de los cielos. Entonces, ¿dónde viven estos profetas? ¿Viven en el paraíso? No. Las almas que están calificadas para ir a la Nueva Jerusalén, no están esperando en el paraíso, sino en la Nueva Jerusalén,
sirviendo a Dios. Antes de la crucifixión de Jesús, Abraham estaba a cargo del alto sepulcro. No obstante, después de la resurrección y ascensión de Jesús, Abraham fue a la Nueva Jerusalén porque había terminado su labor en el alto sepulcro. Entonces, ¿dónde se encontraban Moisés y Elías mientras Abraham estaba en el alto sepulcro? Ellos no estaban en el paraíso, sino ya estaban en la Nueva Jerusalén, porque habían hecho los méritos suficientes para entrar a la santa ciudad. Mateo 17. 1-3. El alto sepulcro en el Nuevo Testamento. Quizás haya visto alguna vez una película en la cual el alma de un hombre, que tiene la misma forma de su propio cuerpo, se separa de él después de morir, y se va con los ángeles del cielo o con los mensajeros del infierno. En efecto, un alma salva después que se separa de su cuerpo al momento de morir, es guiada al cielo por 2 ángeles con vestiduras blancas. El que sabe esto, no se sorprenderá cuando su alma se separe de su cuerpo al morir. Sin embargo, alguien que no conoce nada de esto, se sorprenderá al ver a otra persona exactamente como él, separado de su cuerpo. Al comienzo, el alma sin cuerpo físico se sentirá rara y diferente. Su condición será muy diferente a la que tenía en este mundo, porque ahora experimentará enormes cambios. Después de haber vivido en un mundo tridimensional, ahora vivirá en un mundo de 4 dimensiones. No sentirá el peso del cuerpo y querrá volar por lo ligero que se sentirá. Necesitará de cierto tiempo para aprender las cosas básicas y así adaptarse al mundo espiritual. Por eso, las almas salvas a partir del Nuevo Testamento permanecen temporalmente en el alto sepulcro para adaptarse al mundo espiritual antes de ir en el paraíso. 5 del Hades, un lugar de espera previo al infierno. La parte más alta del infierno es el Hades. Al descender a lo profundo del infierno, encontramos el lago de fuego, el lago de azufre ardiendo, y el abismo, el cual es la parte más profunda del infierno. Las almas que no han sido salvas desde el principio de la creación del mundo, todavía no están en el infierno, sino que aún permanecen en el Hades. Muchas personas alegan haber visto el infierno. Puedo afirmar que lo que en realidad vieron eran escenas de tormento en el Hades. Esto es porque las almas no salvas están recluidas en diferentes partes del Hades, dependiendo de lo grave de su pecado y maldad, y finalmente, después del juicio del gran trono blanco, serán echadas en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre. Los tormentos en el Hades de las almas no salvas. En Lucas 16:24, se describe claramente el sufrimiento al que fue condenado el hombre rico en el Hades. En su agonía, el hombre rico pidió una gota de agua diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo no sentir terror y temblar de escalofrío por ese constante tormento, en medio de los gritos de agonía de otras almas atormentadas por este fuego consumidor, sin esperanza alguna de morir en el infierno, donde el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga? Crueles emisarios del infierno atormentan las almas en la más tenebrosa oscuridad del Hades. Todo este lugar está rodeado de sangre y de olores nauseabundos que emanan los cuerpos en descomposición, por lo que resulta incluso difícil respirar. No obstante, el castigo en el infierno no tiene punto de comparación con el del Hades. A partir del capítulo 3, explicaré en detalle y con ejemplos concretos lo aterrador de este lugar llamado Hades, y la clase de insufribles castigos que se aplican en el lago de fuego y en el lago que arde con azufre. El remordimiento de las almas no salvas en el Hades. En Lucas 16, 27-30, el hombre rico no creía en la existencia del infierno, pero después de morir, ya siendo atormentado en el fuego, se dio cuenta de su insensatez y sintió remordimiento. El hombre rico rogó a Abraham que enviara a Lázaro a sus hermanos para que no fueran al infierno. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué es lo que el hombre rico les diría a sus hermanos si se le diera una oportunidad de hablar con ellos en persona? Con seguridad les diría: sé que el infierno existe. Por favor, vivan de acuerdo a la palabra de Dios para que no vayan al infierno, porque es un lugar espeluznante y terrible.
Aún estando en ese agonizante e interminable dolor y sufrimiento, el hombre rico quería a toda costa impedir que sus hermanos vayan al infierno, y no hay duda que tenía un corazón relativamente bueno. Sin embargo, ¿cómo son las personas hoy en día? En una ocasión Dios me mostró una pareja de esposos atormentados en el infierno porque se habían apartado de Dios y habían dejado la iglesia. En el infierno se culpaban, se maldecían y se odiaban entre sí, e incluso querían que su pareja sufriera más. El hombre rico quería que sus hermanos fueran salvos, porque en cierto modo, tenía un buen corazón. Sin embargo, debe recordar que, a pesar de ello, fue arrojado al infierno. También debe tener siempre presente que no basta solo decir, creo en Dios, para ser salvo. El ser humano está destinado a morir, y luego irá al cielo o al infierno. Por lo tanto, no debería vivir como un insensato, sino vivir como un verdadero cristiano. El hombre sabio se prepara para la vida después de la muerte. Las personas verdaderamente sabias se preparan para la vida después de la muerte, mientras que la mayoría en este mundo trabaja arduamente para lograr y alcanzar grandeza, poder, riquezas, prosperidad y larga vida. Las personas sabias atesoran riquezas en el cielo conforme a la palabra de Dios porque saben muy bien que no podrán llevarse nada a la tumba. Tal vez haya escuchado algunas historias de aquellos que cuando fueron al cielo no pudieron encontrar su morada aún cuando supuestamente habían creído en Dios y habían vivido una vida en Cristo. Usted podrá tener una morada grande y hermosa en el reino de Dios si diligentemente atesora riquezas en el cielo viviendo en este mundo dignamente como un hijo de Dios. Será verdaderamente sabio y bendecido porque se esforzará por tener y mantener una fe firme para ir al hermoso reino de los cielos, y porque diligentemente atesorará con fe recompensas en el cielo, preparándose como la novia del Señor, quien muy pronto regresará. Una vez que el hombre muere, no puede volver a vivir otra vez. Le pido, por favor, tenga fe y recuerde que el cielo y el infierno sí existen. Además, como ya sabe que las almas no salvas padecen de gran tormento en el infierno, debe advertir a todo aquel que conozca en esta vida, que hay un cielo y un infierno. Imagínese lo feliz que se sentiría Dios con usted. Dios desea la salvación de todo ser humano, y los que proclaman el amor de Dios, serán bendecidos en esta vida y también resplandecerán como el sol en el reino de los cielos. Espero que crea que Dios está vivo, y que le juzgará y le recompensará, y se esfuerce por vivir como un verdadero hijo de Dios. Oro en el nombre del Señor para que guíe a Dios y a la salvación, al mayor número de almas posible, y así pueda agradar a Dios.